la noche del 29 al 30 del año 1950 había ocurrido que Canarias había sufrido una invasión de plaga de langosta procedente del continente africano. La langosta es un insecto voraz, muy voraz, que cuando en su hábitat habitual no encuentra qué comer, como cualquier ser vivo, intenta sobrevivir a costa de lo que sea. El ejemplo lo tenemos con la hambruna, que esta gente son capaces de venir cuasi de Guinea en unas chabolas de mala muerte, jugándose la vida, atravesando todo medio océano Atlántico para llegar a las costas españolas, que el 90% de ellos se quedan en el trayecto y pierden la vida. Los animales tenemos eso, que preferimos morir buscando una solución a nuestros problemas que quedarnos sentados viendo cómo llega la muerte. Bueno, pues estos saltamontes o langostas les pasa lo mismo. Había una eclosión enorme ese año y al no encontrar nada verde en África, pues entonces se lanzaban formando la primer capa al mar, formando la primer capa una balsa. Primero sabían que morían, por supuesto, pero después las capas que subían sobre esta primera capa, estas iban flotando, arrastradas por la corriente, hasta llegar a las costas del archipiélago canario. Yo me acuerdo de verlas cuando llegaban a los riscos y el contraste entre la lava negra y casi el rojo color teja de aquellos bichos era impresionante. Cuando se les secaban las alas y echaban a volar buscando todo lo verde que encontraban a su paso, aquello era terrible porque formaban hasta nubes, de tal manera que si te cogían en un coche en carretera, el parabrisas no te daba abasto para limpiar el dichoso cristal y poder ver un poco. Entonces el único remedio que había para intentar lograr desaparecerlas o combatirlas era quemando rastrojos, haciendo mucho humo y agitando cacharros uno contra otro, haciendo bulla y en fin, pero se colaban en cualquier parte donde hubiera algo verde, ¿no? Pues su Manuel en aquel entonces, ya les expliqué en otros capítulos que según la edad todos teníamos que corresponder, porque éramos familia numerosa, teníamos que corresponder al trabajo de la casa, al mantenimiento de la casa. Yo en aquel entonces tenía 9 años y mi hermano Jesús Manuel entre 2 y 13. 2 y 13 porque Manuel cumple el 1 de enero y yo cumplo el 29 de diciembre. Mi padre había llegado de Venezuela, repito, el año 50. Había llegado el 12
de octubre, me parece, el Día de la Hispanidad, coincidiendo que Paquito el chocolatero estaba de visita en las Canarias, de tal manera que como medida de seguridad, fíjate el poder que tenía Paquito el chocolatero, que no dejaron que atracara el buque donde venían estos pasajeros, sea quien fuera el que estuviera en el barco. Lo dejaron fondeado fuera hasta que el bueno de Paquito el chocolatero terminara él su visita a las Canarias, que yo creo que no, que fue la primera vez y última vez, no estuvo sino una vez, después que se proclamó dictador al finalizar la guerra. Bien, pues entonces Jesús Manuel, como ya era mayorcito, le tocó el pasar la masa por la amasadora. Entonces, para que no se pegara la masa, los rodillos había que limpiarlos cuando se terminaba ese amasillo. Y Jesús Manuel con un trapo empezó a limpiarla hasta que ve que una langosta de aquella se mete entre los dos rodillos, pero no bajaba por la parte de abajo, sino seguía la tía dándole, rapateando y tal. Y entonces con una bayeta empezó a intentar sacudirla, pero la bayeta quedó atrapada entre los dos rodillos, y las cosas que suceden tienen que suceder porque tienen que suceder. Él, que tenía una práctica de allá, de tiempo con la amasadora, en vez de dejar que según salía la masa por debajo, dejar que el trapo, él intentó alargar el trapo hasta que los dos rodillos le pillaron la mano derecha. Entonces él pudo desconectar la dinamo, el motorcito, pero ese dichoso motorcito tenía estaba conectado con una correa a un volante de un diámetro de 2 metros, y entre tramo y tramo tenía unos trozos grandes de plomo que al empezar a girar, pues aquello, aunque lo desconectara de la dinamo, pues seguía rodando. Entonces el grito desesperado de Jesús Manuel, pues enseguida corrieron, uno se tiró al volante y la inercia del volante lo tiró para allá, el otro cogió una barra de hierro, la metió entre los dos piñones, y gracias a eso pues paró, ¿no? Pero una cosa era pararla y otra cosa era quitar los dos tornillos grandes que tenían esos dichosos cilindros para abrirlo y que Manuel pudiera sacar la mano. Había ocurrido que mi madre me tuvo que llevar a casa porque a mí me había dado un cólico en la barriga, por supuesto, y ella tenía una rebeca de lana natural, pero lana, que aquello lo forraban a uno y bueno, sudaba como un diablo. Pues la verdad que no sé si el diablo suda. Pues lo cierto es que ella la metió un ratito en el horno y ahí mismo la sacó, me cubrió con ella y me llevó para casa. Entonces yo no estaba allí porque estaba en casa por lo que me había ocurrido. La salvación de Jesús Manuel fue que seguida lo atendieron, lo llevaron a Realejo, en una clínica. Ahí pues le hicieron una intervención muy buena, le hicieron un injerto, le abrieron por ambos lados y nada, le metieron la mano y entonces la forraron. Hasta aquí lo dejo para seguir después hablándole del tema.